Bueno, buen día. Vamos a dar inicio este, a uno de los tejidos más complejos, tejido sanguíneo. Ya lo dijo Goethe, la sangre es un sumo muy particular y vamos a dar comienzo, lo vamos a ir eh, procesando de a poco, porque sin conocer la sangre no podemos hablar de síndrome metabólico, que es el tema que nos une, y tampoco podríamos entender a lo mejor las funciones de muchos de los tratamientos que se hacen a nivel, permítame decirlo, a nivel de la hipodermis, como sería una ultracavitación. También podemos pensar en la radiofrecuencia, en cualquier tipo de lipólisis que estemos aplicando en el paciente. Entonces, bien, lo que tenemos que empezar este, a comprender es que la sangre se compone de elementos formes, y le vamos a decir lo que son elementos formes, lo que tienen forma, y estos elementos que tienen forma son células, y ahora quiero detallar esto, son células y también son restos citoplasmáticos y también son lo que se denominan células fantasmas. ¿De qué estoy hablando? De una parte de la sangre del extendido, y la sangre se va a separar en elementos formes y después elementos que no tienen, entre comillas, forma, sino que estamos hablando del plasma. El 45% tiene forma. Con respecto a las células, nosotros vamos a ver todo lo que sería la línea de los leucocitos. ¿Cuáles son los leucocitos? Los glóbulos blancos. Después, como restos citoplasmáticos, realmente tendríamos que pensar en lo que son las plaquetas, porque son restos citoplasmáticos de una célula que se encuentra en la médula ósea, que se llama megacariocito. Estas plaquetas también las conocemos como trombocitos. Fíjense acá que la aplicación de cito no es correspondiente, ¿tá? No es célula, sino que es un resto celular, pero bueno, se le nombra trombocito. Y por último, una célula fantasma que va de la mano, eh, obviamente parte fundamental, si no, no habría vida, es el eritrocito. Y nosotros lo conocemos al eritrocito como glóbulo rojo. Este sería el glóbulo rojo. Entonces, ¿por qué es una célula fantasma? Pues bien, porque el eritrocito tiene forma de disco bicóncavo. El eritrocito, en su proceso de diferenciación, ha expulsado al núcleo, ha sacado el núcleo afuera. Bien, entonces, ¿qué hizo? Sacó el sistema autoorganizativo que tiene la célula. Y se ha quedado solamente, atención con esto, se ha quedado solamente con proteína dentro. Y esa proteína se llama hemoglobina. Y la hemoglobina lo que hace es transportar oxígeno. Entonces, cuando el eritrocito pasa por el pulmón, lo que hace es dejar el dióxido de carbono y absorber el oxígeno, tomar el oxígeno. Lo puede transportar porque tiene hemoglobina. Y tiene mucha hemoglobina, es el proceso de diferenciación, y ha sacado el núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una célula fantasma, porque le decimos fantasma porque no tiene núcleo, está sin sistema de autoorganización y en consecuencia no se puede dividir. ¿Qué significa que no se pueda dividir? Que va a tener una vida media de 120 días.
y luego el eritrocito es eliminado del torrente sanguíneo. A grandes rasgos, muy grandes rasgos, eso es lo que hace el eritrocito. Por otro lado, el glóbulo blanco, el leucocito, se encarga de la defensa del organismo. Y los trombocitos, ¿qué hacen? Se encargan de la coagulación. Bueno, ¿dónde quedamos, profe? Quedamos acá. Estamos describiendo sangre. De la sangre estoy fijándome en los elementos formes que tienen. Estos elementos formes son células, restos citoplasmáticos de una célula y una célula fantasma fundamental para la vida. Estoy hablando de los leucocitos, de las plaquetas y de los eritrocitos. Hasta ahí, una primera parte. Esta primera parte lleva a que uno tenga que nombrar algunas cosas. Yo voy a tratar de nombrarlo, no de dibujarlo, pero si es necesario ustedes después me consultan. Y las cosas que me gustaría decir es que a nivel de lo que es membrana celular del eritrocito, la membrana celular, una bicapa lipídica como todas las células, tienen una proteína o una serie de proteínas que se encarga de darle flexibilidad a la membrana. Se llama espectrina, la responsable de esa. Es una proteína que está en la membrana celular y que le da la posibilidad de que el eritrocito se pandee, se doble, se tuerza, y que además le da la capacidad de que se pueda reducir a un cuarto de su tamaño cuando tiene que pasar por una arteria, un capilar que sea extremadamente pequeño. Sin la espectrina, el glóbulo rojo no podría torcerse, doblarse y no pasaría por un capilar diminuto. Y a su vez, también, tengo que decir que la hemoglobina que está dentro tiene que tener características de una proteína limpia. Es una proteína limpia, profe. Que no tiene que tener restos de glúcidos, porque si no, la hemoglobina se glicoliza, o sea, se le hace aporte a la proteína de glúcidos y se transforma en hemoglobina glicosilada. Y eso es lo que tiene el diabético en exceso, eso es lo que tiene la persona obesa en exceso, eso es lo que tiene el paciente con síndrome metabólico en exceso. La hemoglobina glicosilada hace que el eritrocito tenga menos posibilidades de transporte y de flexibilidad. Eso como un comentario de eritrocito que después vamos a tener que tomarlo de nuevo y trabajarlo mucho más. Pero bueno, como componente de esta primera parte de la clase viene bien. Lo otro es que tenemos que pensar que el resto de lo que no es forme es el plasma. En el plasma sanguíneo yo me voy a encontrar con que el 92% de esto es agua. Entonces, cuando hablamos de plasma, el 92% es agua. Pero uno siempre se queda con esto y decir, bueno, el resto no me importa. Te tiene que importar porque el 8% que queda es fundamental para la vida. Y vamos a encontrar proteínas plasmáticas, albúmina, globulina y fibrinógeno. El fibrinógeno por ahora vamos a asociarlo directamente con la coagulación y lo que a mí me gustaría que nosotros mantengamos en la cabeza son estas dos proteínas del plasma, la albúmina y la globulina. La albúmina genera una función fundamental que es mantener la presión coloide, es decir, mantiene la presión dentro de los vasos sanguíneos. Cuando vos tenés una alteración de la albúmina, probablemente ese paciente tenga retención de líquidos. Y cuando hablamos de la globulina, estamos hablando que hace transporte y combate infecciones, pero algo de lo fundamental para el tratamiento que nosotros hacemos normalmente es que ese transporte es de hormonas. Entonces, si no tenés globulinas, las hormonas no se transportan y son mensajeros químicos que tienen que hacer efecto a distancia y no lo pueden hacer. Seguimos. Del plasma, el 92% es agua, tenemos un 8% de proteína. Tenemos sales, menos del 1%. ¿Qué hace? Otra vez, la sal
trabaja junto con la albúmina en mantener la presión. Después que tenemos también en el plasma los gases, obviamente, es transportado por el plasma y también transportado por el eritrocito. Y acá, obviamente, vamos a hablar del oxígeno y el dióxido de carbono. Tenemos nutrientes y acá sí nos detenemos a pensar, esto ya se ha visto, pero lo podemos repasar, que la comida que va en la sangre pertenecen a los macronutrientes, lípidos, glucosa y aminoácidos. Entonces, atención, cuando yo tengo alta cantidad de lípido, es de esperar que tengamos colesterol y que el LDL esté malo. También vamos a ver que tengo elevada cantidad de triglicéridos. Eso corresponde a los lípidos. Con lo que corresponde a la glucosa en el obeso, es que tiene un aumento en la glucemia. Y si tengo un aumento en la glucemia, tengo un aumento de la insulina. Esto lo tienen que manejar. Profe, ¿qué aminoácido? Está bien. Si yo le digo que acá tengo muchas proteínas, voy a tener un riesgo de hacer proteinuria, que sería en un análisis de orina encontrar proteínas en la orina, básicamente. Pero, por favor, vamos a quedarnos que la comida, los nutrientes que se trasladan por la sangre, que están en el plasma, ¿no? Lo que me importa es que ustedes comprendan que la sangre, transporta esta comida, y cuando yo me hago un análisis de sangre y doso lo que queda en el plasma, digo, uy, me fue a la bosta con el colesterol, me fui al carajo con el LDL, me cagó el triglicérido. O digo, estoy empezando a tener una resistencia a la insulina, me estoy por hacer diabético tipo 2, porque los valores de glucemia y de insulina están elevados. Finalmente, encuentro en el plasma desechos nitrogenados, urea y ácido úrico. Esto normalmente es el desecho de lo que se llama equilibrio nitrogenado. Cuando vos tenés mucho de esto elevado, es que generalmente estás consumiendo, y esto tómenlo entre paréntesis, entre comillas, estás consumiendo muchas proteínas. Volvemos. ¿De qué hablamos? De la sangre. La sangre posee una parte forme con células y una parte que no tiene forma. Esta parte que no tiene forma se llama plasma, del plasma el 92% es agua, y luego tiene proteínas plasmáticas, sales, gases, nutrientes y desechos nitrogenados. Para la historia que nosotros vamos a estudiar, tenemos que tratar de hacer una relación profunda con esto, con los nutrientes que lleva la sangre, y también tenemos que hacer una correlación profunda con el tema de la proteína generada por la albúmina, perdón, por la presión generada por la albúmina, y también por la presión que generan las sales que tengo dentro de la parte plasmática. Hasta ahí una descripción muy grosera, pero que sirve de proteínas, forme y de plasma. La columna total me va a decir que yo sumo todos esos componentes y tengo la sangre. Eso por un lado creo que se entiende bastante. Me queda ahora diferenciar un poquito más profundo lo que son los glóbulos blancos, los leucocitos. Entonces ahora vamos a hacer un parate, voy a editar un poco el video y seguimos con leucocitos.